del polvo, nos diste libertad, cumpliste tus promesas, mostraste tu bondad, recordaste el pacto, descendencia de Abraham. Tú eres fiel, eterno y siempre lo serás. Oh, viva el eterno, glorioso Rey, el que salva a su pueblo con poder. Viva el eterno, fiel redentor, su nombre exaltamos con todo honor. Nos llamaste por nombre, nos diste identidad en medio del exilio, nos diste tu Torah, un espíritu nuevo sembraste en nuestro ser, y hoy cantamos juntos tu reino por siempre. Viva el eterno, glorioso Rey, el que salva a su pueblo con poder. Viva el eterno, fiel redentor. Hermano Vladimir, que el Eterno te siga bendiciendo. Gracias, mi hermano. Bendiciones para todos los hermanos. Por tu mano fuimos redimidos, por tu amor en ti vivimos. Nunca más seremos olvidados. Tu palabra es nuestro legado. Viva el eterno, glorioso Rey, el que salva a su pueblo con poder. Oh, viva el eterno, fiel redentor, su nombre exaltamos con todo entero. Viva el eterno, glorioso Rey, el que salva a su pueblo con poder. Viva el eterno, fiel redentor, su nombre exaltamos con todo honor. Viva el eterno, digno de exaltar por los siglos de los siglos, su reino reinará. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos que están en esta noche. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta transmisión para la gloria de nuestro Padre Celestial. Por aquí un hermano me está escribiendo. Toda la gloria es para nuestro Padre Celestial, hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos que se están conectando a través de las plataformas digitales. Le damos la gloria a nuestro Padre que nos permite compartir, que nos permite estudiar, que nos permite conocer su voluntad a través de su palabra, hermano. Damos la gloria a Él porque Él es quien permite estas transmisiones, hermano. Toda la gloria es para Él. Él es quien merece toda la honra y toda la gloria, ¿ok? Amén. Bueno, antes de iniciar, vamos a orar para dar gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de poder compartir en esta bonita noche, hermano. Una vez más, vamos en el capítulo 3. El día de hoy vamos a estar estudiando este capítulo maravilloso, hermano.
De verdad, este es un capítulo súper, súper maravilloso porque aquí, a través de este capítulo, hermanos, a través de este capítulo vamos a conocer una verdad, una realidad que nos muestran las escrituras y que muchos hermanos desconocen, que muchos hermanos ignoran. Unos desconocen y otros ignoran por las malas enseñanzas del sistema religioso. Como siempre les digo, hermanos, debemos escudriñar las escrituras. ¿Sí? Mire lo que dice Yeshua, Juan 8:32. Mire lo que dice. Y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice Yeshua. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a conocer qué nos enseña el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, hermanos. Hay una enseñanza bastante profunda que nos hace un llamado rotundo a la obediencia del Padre. Yo sé que muchos hermanos han cumplido este proceso, pero no tienen idea por qué lo están haciendo. Unos dicen, bueno, yo lo hago por esto, porque me dijeron que significa esto, pero ¿de dónde? Nosotros necesitamos identificar de dónde viene el mandamiento. Que nosotros no podemos ir por el mundo creyendo mandamientos sin base, debemos de tener una base y eso es fe. La fe es una convicción que nosotros como creyentes tenemos basado en Yeshua, pero debe haber una base, algo que sustente esta fe. Por supuesto Yeshua, pero él no apareció de la nada a inventar una religión. Él tuvo que tener una base legal para establecer su ministerio, hermano. Así como el día de hoy nosotros, a través de estas enseñanzas, tratamos de tener una base en la escritura para impartir una enseñanza. Yo no puedo llegar aquí, hermanos, Dios me dijo, Dios me reveló. No, no puedo, porque la escritura me lo prohíbe. Tengo que tener un fundamento bíblico, escritural, para poder afirmar una enseñanza, ¿ok? Así que vamos a orar antes de iniciar para aprovechar el tiempo y que sea nuestro Padre Eterno que nos dé la sabiduría de lo alto para poder, hermanos, comprender lo que realmente dice la Escritura. Creo que estamos los que estamos. Hay unos hermanos que me están escribiendo por aquí que se van a conectar dentro de un ratico, pero no importa. Eso queda guardado en las redes sociales y que sea el Espíritu de Santidad convenciendo, hermano. Yo no tengo la autoridad de convencer a nadie. Es el Espíritu Santo quien convence al creyente. Vamos a orar, hermano. Voy a darle volumen, un poco de volumen a la música. Vamos a orar. Bendito eres tú, Padre eterno, Rey de los cielos. Te damos gracias en esta hora de la noche por tu palabra, porque tú eres un Dios fiel, un Elohim bueno, que nos ama y que permites y nos da la oportunidad, Padre eterno, en esta hora de la noche de poder partir a través de estas plataformas con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros amigos, Padre, lo que es bueno para ti, que es bueno y agradable delante de ti, Padre, las escrituras. El objetivo es, Padre eterno, conocer lo que tú demandas de nosotros como creyentes. El objetivo es conocer quién es nuestro Salvador. El objetivo es conocer qué nos manda a ser nuestro Salvador. El objetivo es conocerte a ti, Padre bendito, porque ese es el objetivo de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice tu palabra, que te conozcan a ti, al único Elohim, al único Dios verdadero, y a Yeshua, Jesús, a quien tú has enviado, Padre. Gracias por esta promesa, gracias por esta esperanza, Padre, que tenemos en ti, amado Rey. Te damos toda la gloria y en esta hora, Padre, que vamos a estar estudiando, te rogamos, Padre, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, que sea derramado en cada uno de nosotros como creyentes y que podamos entender cuáles son los tesoros que están allí, Padre eterno, escondidos en tu palabra para ser escudriñados y que nosotros participemos, Padre, de estos tesoros, de estas maravillas que están allí en tu palabra, especialmente, Padre, hoy en el Evangelio de Mateo. ¿Qué nos revela el cronista para que nosotros entendamos qué demanda tú de nosotros, Padre eterno? Gracias por mis hermanos, Padre eterno, y te rogamos en esta hora que seas tú dándonos la sabiduría. Y quita toda palabra de mi boca que no edifique tu nombre, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua,
Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Bueno, gracias por los hermanos que están. Estamos estudiando, hermanos, el Evangelio de Mateo, ¿ok? No tengo la diapositiva, voy a colocar, a bajarle un poco más la música de fondo. Ok, hermanos, el Evangelio de Mateo, nosotros leímos quién es Mateo. Vamos a buscar aquí la diapositiva para hacer una entrada, un intro, para que nosotros pudiéramos repasar, ¿sí? De esa manera pudiéramos repasar quién es Mateo, ¿sí? Ya lo hemos compartido en las dos primeras transmisiones, pero no está de más repasar, hermano. No está de más que nosotros pudiéramos entender quién es, ¿sí? Ya hemos leído estas partes. Quienes no lo han estudiado, pues les invitamos con mucha humildad para que revisen, ¿sí? Leo textualmente para no extendernos demasiado. Dice, este evangelio, como todos los libros de los que conocemos como el Nuevo Testamento, ha llegado a nosotros en lengua griega. Pero, aunque fue escrito en griego, hermano, no se descarta de que este evangelio tenga considerablemente la cultura semítica, es decir, que tenga toda su estructura fundamentada, hermano, en la cultura hebrea, en el pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, este es un evangelio que fue escrito para un pueblo creyente judío, por supuesto para nosotros como creyentes en Yeshua, pero debemos entender, hermano, que en el momento en que empecemos a leer este evangelio, no podemos intentar leerlo con una mente occidental. Nosotros debemos de identificar todos los aspectos de la cultura, por supuesto, del pueblo de Israel, que están dentro de este evangelio para nosotros poder entender de qué está hablando el cronista y qué se refiere con ciertos términos que muchas veces desconocemos y pretendemos de alguna manera desvirtuar o sacar de contexto a nuestro modo de pensar occidental, ¿ok? Entonces, es importante nosotros poder entender esto en el estudio del Evangelio de Mateo. Mateo se conoce como el publicano, ¿sí? A Mateo se le conoce como el publicano. ¿Qué quiere decir la palabra publicano? Significa el cobrador de impuestos, ¿sí? Este cobrador de impuestos que fue llamado por Yeshua a ser parte de su grupo de los 12 apóstoles, ¿ok? Entonces, Yeshua él le ofrece a Mateo y por supuesto él acepta, responde a este llamado, ¿ok? Entonces es importante nosotros tener esto. Mateo, y ya lo hemos dicho antes, desde el capítulo 1 ya nos da una entrada de quién es Yeshua y quiénes somos nosotros como creyentes. En el capítulo 1, desde el primer versículo hasta el versículo 17, ya Mateo nos enseña quién es Yeshua. Eso lo estudiamos en la primera entrega, Mateo capítulo 1, versículo 1. Nos entrega quién es, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya desde el primer capítulo, desde el primer versículo, ya nosotros identificamos quién es Yeshua y quiénes somos nosotros como creyentes en él. Entonces, una vez que tenemos esta identidad, que identificamos quiénes somos como su pueblo, tenemos, hermanos, una responsabilidad a la cual hemos sido llamados a ser santos. Ya lo hemos entendido y sabemos que la santidad para Dios, para Elohim, no ha cambiado, hermanos. Es la misma santidad con la cual Él se manifestó a un pueblo. No es la santidad según como la ha definido el mundo. Entonces nosotros, una vez entendido esto, debemos de entender, hermanos, cuál es el llamado, y de eso trata el siguiente versículo que vamos a leer, ¿ok? Vamos a iniciar con la lectura del capítulo de Mateo, versículo 3, ¿ok? Quiero aclarar algo, hermanos, antes de iniciar. Tengo por aquí apuntado. Y esto es rapidito, ¿sí? Pero es necesario que lo aclaremos, hermanos. En cuanto a un término que lo hago con la finalidad de poder que podamos todos crecer, hermano, en el conocimiento de las escrituras. Y es un término en cuanto al liderazgo del pueblo. Y esto tiene que ver con el término que en las escrituras muchas veces el sistema religioso ha malinterpretado y que yo en ciertas ocasiones he tratado de entregarles a ustedes, pero muchas veces
por la manera en cómo se comunica, a veces se suele distorsionar por algunos. Yo sé que la mayoría de mis hermanos entienden, pero es necesario aclararlo por una sugerencia, hermano, que es muy aceptable y válida en las escrituras. ¿Ok? Y es importante, shalom, hermano, Dios le bendiga. Hola, mi hermano, Dios te bendiga, shalom. Es importante nosotros, shalom, shalom, mi hermano, amén. Es importante nosotros poder entender, hermano, la diferencia entre el liderazgo bíblico y el liderazgo religioso. ¿Por qué digo esto? Haciendo una aclaratoria antes de entrar en la lectura, porque yo en el día de ayer dije que dentro de esta comunidad en la cual estamos muchos hermanos, dije que aquí no habían, que yo o que algunos hermanos no éramos pastores, no éramos líderes, no éramos maestros. Entonces yo con esas palabras estaría atentando en contra de las escrituras. Y no pretendo decir con esto, hermano, que yo me considero espiritualmente superior a los hermanos que nos puedan estar escuchando o los que puedan estar estudiando con nosotros, pero sí es necesario aclararlo por la escritura y porque es una realidad y una verdad bíblica de que en el momento en que ustedes o yo decidimos enseñar lo que vamos aprendiendo o lo que hemos aprendido de las escrituras, hermano, automáticamente la escritura nos da un título. Y yo no estoy validando esto basado en un sistema religioso, lo estoy haciendo basado en las escrituras, ¿ok? Pero vamos a entender las dos diferencias entre el liderazgo bíblico y el liderazgo religioso. Y para esto quiero leer Efesios, vamos a leer Efesios. Discúlpeme aquí, voy a hacerlo aquí. Efesios, voy a leer Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice la escritura, y él mismo, ¿quién? Yeshua, Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el texto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, escuchemos bien, para la edificación del cuerpo del Mesías, de Cristo, hasta que todos, o sea, ustedes, mi persona, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Padre Eterno desea que todos lleguemos a esa plenitud. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Yo el día de ayer, y quiero corregir esto, o quiero aclararlo, por una buena sugerencia, que no hay, que yo, o que aquí no habían pastores, aquí no habían líderes, aquí no habían maestros, entonces estaría atentando en contra de la Escritura. ¿Por qué? Porque el apostolado, que dice la Escritura, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros que sean conforme a la Escritura son válidos, hermanos. Pero aquellos que se dicen ser llamados apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pero hacen contra la Escritura, hermanos, son unos obreros fraudulentos. ¿Qué quiero decir con esto? El liderazgo bíblico ha sido llamado para servir a la congregación, a la iglesia, al pueblo de creyentes. El liderazgo bíblico ha sido llamado para instruir, para enseñar, para compartir lo que el Padre Eterno ha entregado en su revelación basado en lo que está por escrito. No en que Dios me dijo, yo creo, el Señor me iluminó, no. En cambio, el liderazgo del mundo es el que llama a que le sirvan a él, a que le sirvan a la denominación, a esclavizar espiritualmente al creyente, es decir, a trasquilar a las ovejas. El liderazgo bíblico es el que sirve, y esto lo enseñó Yeshua. Él dijo, el que se quiera hacer el más alto en el reino será vuestro servidor. Nosotros hemos sido llamados a servir, hermano. Así que quería aclarar esto, no con el objetivo de sentirme espiritualmente más que algún hermano, no, es con el objetivo de aclarar este término, que fue muy válida la recomendación por parte de un hermano en cuanto a cuando yo, no dije, cuando yo dije que yo no era pastor, que yo no era, no, estoy hablando desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista bíblico, en el momento en que yo decido abrir esta transmisión y compartir con cada uno de mis oyentes o de los oyentes hermanos que comparten, hermano, automáticamente la escritura me capacita con cada uno de estos títulos
no de manera religiosa, sino a nivel espiritual para aquellos que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, bueno, hermanos, me disculpan el paréntesis, pero vamos a iniciar porque el tema es bastante interesante el día de hoy. Mateo capítulo 3, versículo 1, ¿ok? Leo en la versión Reina Valera. Aquí al lado derecho de la pantalla la voy a dejar en la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes en su casa pueden buscar la traducción que a ustedes más les guste, ¿ok? Entonces, vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 3. Dice, en la versión Reina Valera, predicación de Juan el Bautista. En la traducción viviente dice, Juan el Bautista prepara el camino, ¿ok? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Recuerden que Judea era toda la región donde estaban de alguna manera ocurriendo los acontecimientos que vamos a estudiar ahorita, ¿ok? Y diciendo, arrepentíos. Fíjense ustedes, hermano, Juan ya estaba predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan estaba anunciando el evangelio de los profetas, aquel mismo evangelio que fue anunciado desde la Torá, que es el llamado a buscar de los mandamientos del Padre. Yeshua todavía no había sido bautizado. Yeshua todavía no había sido presentado, pero Juan ya estaba preparando el camino para la entrada del Mesías. Y esto mismo, hermano, va a ser lo que va a suceder en el final de los tiempos, cuando el pueblo empieza a levantar la voz hacia el arrepentimiento en la búsqueda de la obediencia a los mandamientos del Padre. Y una vez que uno como creyente reconoce que ha atentado en contra de la voluntad del Padre, debemos de buscar a Yeshua para ser lavados, para ser limpiados, para ser perdonados y podamos tener una nueva oportunidad de empezar de nuevo, hermano. Así que Juan estaba diciendo, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos tiene una constitución. El reino de los cielos tiene una ley, hermano, por la cual se va a regir en el mundo venidero. Y si nosotros no nos preparamos desde ya en los tiempos de la gracia, porque ¿qué es la gracia? La gracia es un ensayo, la gracia es un tiempo para equivocarse no intencionalmente, sino de manera no intencional, hermano. Es decir, un error lo comete cualquiera porque estamos en condición de pecado y la gracia me permite a mí en este tiempo ensayar cada día de reposo, cada vez que nos comprometemos. Feliz bendecida noche, Cintia. Bendiciones, mi hermana. El Señor te bendiga cada día más. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de rectificar un error, eso se llama gracia. Somos restaurados, somos levantados. Entonces Juan estaba diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este, dice Juan, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que, aquí está narrando el cronista, aquí está hablando de Juan, pues este es quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El desierto en las escrituras representa un tiempo de preparación. Israel fue sacado de Egipto con una promesa y entró en ese proceso de preparación por el desierto. Y muchos no llegaron a la tierra prometida. Por eso nosotros debemos de buscar ser preparados en este desierto, en el mundo en el que estamos pasando, enderezar nuestras sendas, hermanos. Y ese es el llamado. ¿Cómo nosotros sabemos que hemos cometido pecados según la Escritura? Con la ley de Dios. El adúltero se arrepiente cuando la Escritura le dice, no cometerás adulterio. El que deshonra a sus padres se arrepiente cuando la Escritura le dice, honra a tu padre y a tu madre. Y así sucesivamente con cada uno de los mandamientos del Padre. Entonces, shalom, ali, bendiciones, que el Eterno te bendiga. Juan, dice el cronista, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas, dice el texto, y miel silvestre. Muchas personas
Cuando leen este pasaje piensa que era langosta marina, langostas de río, no, hermano. La langosta que Juan comía era un grillo, un tipo de grillo, un saltamonte. Aquí la palabra griega para langostas es acris. Y vamos a utilizar, ¿qué nos dice el diccionario? El diccionario nos dice aquí, vamos a ver una descripción, aquí dice langosta, pero vamos a buscar la descripción, ¿a qué se refiere? Bueno, en esta parte no me la muestra, pero si ustedes investigan, aquí relámpago, vegetación, langosta, aquí, acris, porque esta palabra acris, me la abro aquí, es un tipo de saltamonte del desierto que se conoce como langosta. Yo sé que ustedes saben cuál es, entonces Juan comía langostas y miel silvestre. Vamos a buscarla aquí en el internet rápido para presentárselas, hermano. Langosta desértica. Rápidamente, aquí una imagen. Aquí está, hermano. Mire. Esta es la langosta que Juan comía, la langosta del desierto con miel, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos leyendo para no hacer un énfasis aquí. Dice el texto. Ajá. Y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Fíjense lo que estaba haciendo Juan. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esto es lo que sucede cuando uno como creyente decide seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este proceso de bautismo lo vamos a desglosar ahorita más a fondo y nos vamos a dar cuenta lo sorprendente que es la ley de Dios y qué es lo que estaba haciendo Juan y qué es lo que posteriormente vamos a leer más adelante. Dice, al ver que muchos de los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los líderes religiosos. La palabra fariseo es una palabra hebrea, pero al griego se tradujo como farisau, farisaios, que está relacionado con significa los separados, ¿sí? Significa aquellos que no, porque dentro de los tiempos de Yeshua habían varios grupos religiosos, los saduceos, que eran los del templo, los fariseos, que eran los de las sinagogas, los escribas, que eran los encargados de escribir la Torá, y los esenios. Habían varios grupos religiosos, pero los fariseos se le llamaban los separados, que se tradujo al griego como fariseo. La palabra fariseo no significa traicionero, la palabra fariseo no significa que es una persona mala, no. Este es un término bíblico que significa separados. En nuestros tiempos se le traduce como sectas, porque la palabra sectas, aunque suena de una manera despectiva, es un término que significa separado, ¿ok? Dice, y los saduceos venían a su bautismo. Fíjense lo que hacían estos líderes religiosos. Estos están como cuando un líder religioso dice, ay, aquí están bautizando, me voy a bautizar. Ay, aquí están vendiendo estampitas, me voy para acá. Ay, aquí están prometiendo esto, me voy para acá. Y sí estaban ellos, hermanos. Ellos, aún en su medio, en su sistema religioso, estaban buscando el bautismo de Juan. Y mire lo que le dice Juan. Búscale, vamos a decir lo que ellos venían a mirar, a ver qué estaba haciendo Juan. Vamos a darle el beneficio de la duda para no decir que se estaban bautizando, ¿no? Ellos venían a ver qué estaba haciendo Juan, porque de repente Juan empieza a atraer las masas y atrae la atención de este grupo, de estos dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos. Y mire lo que Juan le dice de manera amorosa. Generación de víboras, le dice Juan, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense lo que Juan le dice. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos ya sabían quién era Juan. Por eso le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Fíjense lo que ellos decían y Juan les dice, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, prestemos atención, hermano. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué Juan le dice esto a los fariseos? Porque ellos decían, yo soy descendiente de Abraham, por lo tanto, ya soy salvo. Ya estoy
ya tengo la visa para el reino que viene, ya no necesito hacer más nada, pero en su modo de pensar religioso. Pero sus obras, hermanos, eran malas. Amén, hermano del Sande, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a nuestro Padre eterno. Sus obras eran contrarias a la ley de Dios. Ellos enseñaban, se jactaban de su filactería, de sus vestiduras, de su apariencia externa de santidad, pero estaban lejos de la verdadera santidad del Padre, porque ellos violaban las leyes y los mandamientos del Padre. Eso lo vamos a ver más adelante cuando sigamos leyendo. Juan, al darse cuenta de todo esto, le dice que sean frutos dignos de arrepentimiento. Juan le está diciendo que si ellos no se arrepienten, van a ser cortados y echados en el fuego. Y eso es lo que sucede hoy en día, hermanos. Muchos hermanos dicen que creen en Yeshua, que creen en Jesús, pero por el simple hecho de confesar unas palabras, pero sus obras están lejos de lo que realmente están creyendo. Cuando uno le dice, mira hermano, sabe que la Biblia dice que Dios prohíbe esto, que al Padre no le agrada esto, que el Padre nos manda a hacer esto. No, hermano, eso no es para mí. Eso es para los judíos. Esto es para Israel. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Y esto, hermano, es un desconocimiento total de la escritura, porque vamos a desenmascarar con este mismo pasaje lo que dice la ley del Padre, y que muchos hermanos en su desconocimiento o ignorancia practican, pero a la misma vez rechazan la ley de Dios. Y es incongruente, hermano, porque es lo que hace que muchos hermanos tropiecen en esa búsqueda de la fe, las incongruencias del sistema religioso. Y eso hace que muchos hermanos entren en una crisis espiritual que, por el desconocimiento de la correcta enseñanza de las escrituras, hermanos. Por eso dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es decir, para que se vuelvan a los caminos del Padre. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire de dónde Juan está diciendo esta profecía. ¿De dónde creen ustedes que Juan está dando esta profecía? Vamos a ver qué nos da aquí el enlace de la escritura. No nos da el enlace a la profecía, pero ahorita lo vamos a ver. ¿De dónde? Juan, porque Juan no se estaba inventando estas palabras, hermano. Juan estaba citando la ley de Dios. Juan estaba citando la ley del Padre cuando le dice esto a los fariseos y a los saduceos. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. Esto es profecía de la Torá, de los salmos y los profetas. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí está hablando Juan de que aquellos que no se arrepientan verdaderamente y busquen de la correcta obediencia a los mandamientos del Padre, hermano, van a ser echados en el fuego eterno. Aquí no está hablando de un fuego que está continuamente ardiendo, no, aquí está hablando de un fuego eterno, de un fuego que no viene de este mundo, de un fuego que solamente viene de lo alto, hermano. Que fue el mismo fuego que consumió a los hijos de Moisés, de Aarón, perdón, a Nadán y a Abiú. Ese fuego que muchas veces se manifestó en el tabernáculo y consumía a aquellos que no estaban aptos para estar delante de la presencia del Eterno. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de cómo nos acercamos o cómo pretendemos nosotros invocar el nombre del Dios de Israel. Dice ahora en la parte que quería entrar, hermano. Ya creo que por aquí, si hay alguna duda, ahorita al final de la transmisión, mucho gusto, en cuanto a lo que leímos, lo podemos tratar de responder, hermano. Ahora quería entrar en esta parte que muchos hermanos desconocen. El bautismo de Jesús. Dice el texto. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Fíjense lo que dice el texto. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, dice Juan. Fíjense lo que dice. Pero Jesús le respondió, deja ahora. Fíjense lo que dice Yeshua, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿A qué se estaba sujetando Yeshua? Porque muchos de los creyentes que estamos hoy, en este momento, en algún momento de nuestra fe hemos sido bautizados. En algún momento hemos cumplido con este ritual en una congregación. Y nos dicen, hermano, esto significa el nuevo nacimiento. Esto significa la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ya va. Yeshua todavía no había ido a la cruz. Todavía estaba, apenas se iba a bautizar y ya Juan estaba bautizando. Es válido decir, porque así lo es, hermano, es válido decir que el bautismo significa la vida antigua y la vida nueva. Es válido decir que significa la muerte y la resurrección. Eso es válido. Pero debe haber un fundamento que asiente tal afirmación, hermano. Y es un fundamento mucho más profundo del que hemos hablado en cuanto a la muerte y la resurrección. Y tiene que ver con la ley de nuestro Padre Celestial. Porque Yeshua le dice, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Yeshua, como el Mesías, como el sumo sacerdote, debía iniciar un ministerio, el sacerdocio. Y para eso él debía de prepararse conforme a la voluntad del Padre, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Dice el texto, entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, ahorita vamos a reafirmar esto, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí el autor o el cronista, pudiéramos decir, porque hacen un enlace con Génesis 22:2, es decir, hacen un enlace con la Torá, y dice, y dijo, toma ahora tu único hijo, Isaac, en quien ama. Bueno, el autor de, en este caso, de la versión Reina Valera, lo enlazó con este texto, pero vamos a entender por qué Yeshua se bautizó. ¿Por qué fue necesario que él cumpliera con esta justicia de la ley? Hermano, en el libro del Éxodo, específicamente en la ley de Dios, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Por supuesto, dentro de nuestras Biblias, nosotros tenemos una recopilación de libros. Por la palabra Biblia significa, viene de un término, de un vocablo griego, biblón, que se puede traducir como biblioteca, como libro grande, y de allí de donde terminamos en Biblia. Se pueden investigar y corroborar. Dentro de nuestras Biblias encontramos 5 primeros libros. Ese es el fundamento de la fe. Ese es el fundamento de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y allí tenemos el libro del Éxodo, que es el segundo libro. En Éxodo, capítulo 30, vamos a leerlo para darle fundamento a lo que Yeshua hizo. Capítulo 30, versículo 17, hermanos. Dice el texto, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Prestemos atención, hermanos. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Tenían que lavarse completo. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor. Los sacerdotes, cuando hacían los sacrificios, ellos antes de entrar al tabernáculo se lavaban las manos y los pies. Pero antes de iniciar la consagración como sacerdotes, debían de ser lavados completos, debían de ser rapados para iniciar su servicio como sumo sacerdote o sacerdote levita, que eran los que acompañaban al sumo sacerdote. ¿Ok? Dice el texto, se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones, dice el texto. Posteriormente, hermanos, esto fue durante el tabernáculo. Vamos a ver si logro compartir con ustedes, hermanos, una imagen. Me disculpan aquí que lo haga de manera, pero no tenía
pensado compartirlo, vamos a colocar aquí, tabernáculo para que sepan ustedes de qué le estoy hablando. Tabernáculo de Moisés. Ajá, ya va, un momento. Tabernáculo de Moisés. Creo que vamos a ver. Yo tengo por aquí una presentación, hermanos, pero quiero, quiero compartir para que ustedes vean de qué le estoy hablando, hermano. Déjenme ver aquí, ya va. Aquí vamos a ver si aquí me sale, no me sale. A ver aquí. Qué pena, ¿no? Me disculpan aquí. Ok, aquí creo que sí me salió, hermano. Vamos a ver la imagen. Ok. mm, ok, hermano, aquí me salió. Tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, vamos a ver si aquí, si logran observar ustedes, habían aquí, vamos a ver, yo tengo una presentación mucho más bonita para mostrarle, pero no la consigo aquí dentro de lo que tengo ya. Tengo una presentación mucho que siento que el internet, aquí ya lo conseguí, hermano, gloria al Señor. Vamos a ver si me abre para que ustedes observen de manera más dinámica, porque el objetivo es que sea de manera más dinámica. Creo que el buscador está, ajá, no, es que me sale muy pequeña. Quiero que ustedes la vean de manera mucho más dinámica, más bonita, hermanos. Aquí ya me está cargando. Ok, en el tabernáculo de Moisés había una fuente que se conoce como el lavacro, ¿ok? Esta fuente era para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies y para que se lavaran completo antes de iniciar el servicio levítico, ¿ok? Posteriormente, con la construcción del templo, el templo de Salomón, ya no ya no es una fuente, son 10 fuentes más una más gigante, ¿ok? Y esto lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 4, Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 6, dice el texto. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas los que se ofrecían en holocausto. Pero el mar, o sea, la fuente, era para que los sacerdotes se lavaran en él. ¿Ok? Aquí se tradujo, pero el mar, no sé por qué Jan, sí era para rugir, ruidoso, el agua grande, sí, era, lo que pasa es que, bueno, ajá, aquí está el tabernáculo de Moisés, ¿ok? Esta es una réplica en un programa. Aquí está la fuente, aquí era donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo, ¿sí? Antes de presentarse al lugar santo. Recuerde que el tabernáculo estaba constituido en varias compartimientos, ¿sí? Entonces, bueno, quiero llegar ahora a Éxodo capítulo 30 para que vayamos comprendiendo qué fue lo que hizo Yeshua. Éxodo capítulo 30, versículo 22. Creo que ya lo leímos, ¿sí? Ajá, dice aquí. Voy a quitar aquí la versión traducción viviente y el Strong para que se pueda leer más. Habló más el Señor a Moisés diciendo, tomarás, ok, ya va. Quiero llegar aquí, hermano, antes de leer esta parte. Una vez que el sumo sacerdote, o sea, perdón, una vez que los sacerdotes o los que estaban consagrados para ser sacerdotes se lavaran, se limpiaran en la fuente, eran sumergidos, ellos eran ungidos con aceite. Y este aceite, hermano, era para la consagración de su ministerio, es decir, para quedar investidos como el sumo sacerdote y los colaboradores o los sacerdotes que iban a acompañar el servicio sacerdotal. Fíjense lo que dice el texto de la Torá. Habló más el Señor a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos de canela, aromática, mitad, bueno, ustedes leen esta parte ahí, dice, de casia, según el ciclo, y harás en ello, disculpen que lea de esa manera, hermano, pero le deja aprovechar el tiempo, ¿sí? Ustedes lo pueden leer con más calma en su casa, Éxodo 30, 24. Y harás con ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, perdón, será el aceite de la unción santa.
Con él ungirás el tabernáculo de reunión, que representa a Yeshua, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios y el candelero con todos sus utensilios. Allí dice cada uno, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Recordemos que la palabra santo significa apartado, significa consagrado para el servicio para Dios, hacia Dios. No significa aquel que anda así con la carita de yo no fui, no significa el que anda bien con corbata, no significa el que anda cubierto bueno, ¿sí me entienden? Eso en la Biblia no es santidad, hermano. La palabra santidad está relacionada con una persona que aunque vive en medio de una sociedad corrupta, se mantiene en correcta obediencia a los mandamientos del Padre. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare a ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, dice el Señor, para que sean mis sacerdotes, ¿ok? Y dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, porque no se puede profanar lo santo. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera un ungüento semejante, es decir, cualquiera que intentara copiarlo, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Fíjense lo que nos enseña la Escritura, hermano. No se puede intentar usar lo santo para aplicarlo sobre algo profano. Y esto tiene que ver con Yeshua de una manera sorprendente. Vamos a seguir leyendo. Mateo capítulo 3, versículo, creo que dice, dice, y Yeshua, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, después que se lavó, no de pecado, sino que se estaba consagrando, se estaba apartando como los sacerdotes antes, o el sumo sacerdote. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, estaba siendo bautizado, estaba siendo confirmado, estaba siendo ungido, estaba siendo preparado, confirmado para el ministerio que iba a iniciar. Por eso ya nosotros cuando empezamos a leer el capítulo 4, ya entendemos el momento en que Yeshua, Jesús, inicia su ministerio. Pero él cumplió con un mandamiento de la ley que muchos de nosotros en algún momento hemos cumplido y decimos que la ley está abolida, que la ley ya no aplica para el creyente en Yeshua. Entonces, ¿cómo hacemos con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si Yeshua no hubiese cumplido con este mandamiento, sería pecador, porque estaría iniciando su ministerio sin cumplir con un proceso de preparación. Nosotros hemos sido llamados a ser un reino de reyes y sacerdotes. Hemos sido preparados en el momento en que nos bautizamos para iniciar un ministerio espiritual como creyentes en Yeshua. Y nosotros cuando decidimos bautizarnos, hermano, es porque hemos creído ese llamado. Por eso dice 1 Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, la palabra del Padre, dada por Yeshua, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Yeshua, en él, debe andar como él anduvo. Nosotros como creyentes en Yeshua hemos decidido imitar sus pasos, hemos decidido ser sus discípulos y ese es el llamado de Yeshua. Él nos llamó a que formaran una nueva religión, formaran una nueva denominación. Hay más de 42,000 denominaciones de hombres en el mundo, pero todas alejadas de la voluntad del Padre. Por eso mire lo que dice Yeshua en Mateo 7:21. Y con esto los dejo, hermano, con este pasaje. Dice Yeshua, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra en el griego, hermano, es sorprendente. Esta palabra significa anomía. Es una palabra compuesta, maldad. Ya que aquí se me cerró el strong.
Aquí está una palabra compuesta en el Strong. Aquí está. Anomía. Anomía. Sin ley. Es una palabra compuesta. Aquí está. Anomía. Sin ley. Aquel que no tiene instrucción. Mire lo que dice la nueva traducción viviente. En el día del juicio, ¿quién le llaman a Yeshua Señor, Señor? ¿Quiénes le dicen Señor, Señor? Los judíos no le dicen Señor, Señor. Bueno, no en su totalidad. Los musulmanes no le dicen Señor, Señor. ¿Quiénes le dicen Señor, Señor? Los que decimos ser cristianos. Y fíjense lo que dice la nueva traducción viviente. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Aquí lo tradujeron mucho más literal basado en los textos originales. Hermanos, hemos sido llamados a imitar a Yeshua. Y Yeshua, como buen obediente, como buen hijo del Padre, obedeció cada mandamiento para ser preparado, para ser un ejemplo de santidad para el creyente. Nosotros hemos sido llamados, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11, que lo leí para hace ratico. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo nosotros queremos alcanzar la medida, a la estatura, haciendo contrario a las leyes del Padre? ¿Cómo? ¿En qué fe estamos creyendo? Hemos sido llamados, hermanos, a imitar a nuestro Salvador, a imitar al Maestro, no como Dios, no como muchos a veces se quieren poner al nivel de Dios, no, como discípulos, como imitadores del Maestro, porque eso fue lo que él mandó. Mateo 28, 19, y aquí me adelanto, quito. Vayan y hagan discípulos, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos, limpiándolos, consagrándolos, porque ya sabemos qué significa el bautizo. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Esta palabra en el griego es baptizo, en el hebreo es tevilá, y está relacionado con una limpieza, una purificación sacerdotal para iniciar un ministerio. Hemos sido llamados a ser un reino de reyes y sacerdotes. Yeshua nos está diciendo, prepárense, bautícense, límpiense como yo lo hice. Y prepárense porque ustedes son un reino de reyes y sacerdotes, una nación santa, para la cual hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas, hermanos. Así que gracias por compartir, hermanos, y de esta manera vamos a orar para finalizar esta transmisión del día de hoy. Y el día de mañana a las 6 estaremos compartiendo el Salmo capítulo 4 y en la noche posteriormente quisiera decirle, hermano, vamos a estar a partir de las 9 de la noche. No sé si me disculpan un poco que coloqué primero a las 9, ahora a las 8, porque en la noche sí lo vamos a volver a colocar en el horario que estaba, de 9 a 10, de manera de que hay varios hermanos, de verdad, pues estamos tratando de ajustarnos, hermano, a que agrupemos la mayoría que podamos estudiar juntos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de colocarle, me disculpan allí, a partir de las 9 hasta las 10, ¿ok? Y después, en la mañana sí, de 6, normal, como lo cambiamos, de 6 a 7 de la mañana. Entonces, repito, de 9 a 10 y de 6 a 7 de la mañana, ¿ok? Vamos a orar para finalizar y muchas gracias por acompañarme en esta noche, amados hermanos. Soberano Padre y Rey de los cielos, te damos gracias en esta hora de la noche por tu palabra, por tu fidelidad, por esta enseñanza que hoy nos regalas a través del Evangelio de Mateo. Gracias porque tú nos enseñas, Padre, que debemos de prepararnos como real sacerdocio, como parte de una nación santa, que hemos sido llamados por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por tu palabra preciosa que nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos exhorta a que nos preparemos como tus hijos obedientes. Yeshua es el mejor ejemplo de obediencia que nos enseña cómo cumplir y guardar tus mandamientos. Porque el salmista dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Nos libera del pecado buscar la obediencia a tu palabra. Gracias, Padre bendito, por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este momento. Bendíceles en gran manera, de una manera especial. Gracias por enseñarnos, por instruirnos. Y hemos sido llamados a ser discípulos. No hemos sido llamados a pertenecer a una denominación, una religión. No, hemos sido llamados a ser imitadores del Maestro, de nuestro Salvador. Gracias, Padre eterno. Te amamos, glorificamos tu santo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias por acompañarnos y por este momento.
que compartimos. Y si algún hermano tiene una duda, una sugerencia, una inquietud, una corrección, hermano, con mucha humildad, con mucho gusto la estaremos recibiendo porque debemos animarnos, dice Pablo, los unos a los otros. Entonces, si yo no estoy dispuesto a ser corregido, entonces no soy discipulado que viene de lo alto. Así que bueno, lo voy a dejar con música, que ay, mi hijo quiere compartir con ustedes una palabra. ¿De qué quiere compartir? El Salmo 91. Bueno, él dice que quiere compartir el Salmo 91. Voy a colocarle una música de fondo para que él diga el Salmo 91, pues. Ajá, dígalo, pues. Dígalo, pues. Dígalo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las potentes, diré yo al Señor. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él se librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Donde plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo al aire en su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que anda en el medio del tuyo. Verán. Caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos, porque ha puesto el Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues así andarán cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león en la pie pisarás, hollarás al cachorro, el dragón, el león. Cuando en mí he puesto su amor, yo lo libraré, me pondré Lo pondré en alto. conocido. Como conocido, no me buscará, yo le responderé, con él esperaré mucho, le mostraré mi salvación. Amén, amén. Bueno, le faltó un poquito, pero ahí vamos poco a poco, vamos perfeccionándolo. Gracias por mi hijo que de verdad pues ha estado allí. Así que bueno, mis amados hermanos, el Eterno les continúe bendiciendo, que tengan una noche de reposo, de recuperación en el sueño y que bueno, sigamos confiando en el Eterno, que Él nos tiene unas promesas para su reino. Tenemos que seguir perseverando, seguir preparándonos, porque la fe, hermano, es una batalla que tenemos a diario con las corrientes del mundo. Y permanecer firmes en lo que estamos creyendo, eso es fe, hermano. La fe no es negociable. La fe no significa que hoy yo creo y mañana no. La fe es una convicción, es una confianza, una certeza que debemos de tener. El Eterno le bendiga. Shalom, shalom. Por tu amor en ti viví. Nunca más seremos olvidados. Tu palabra es nuestro legado. Viva el eterno, glorioso Rey, el que salva a su pueblo con poder. Oh, viva el eterno. Que Adonai te bendiga y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti, que su gracia y su favor nunca te falten, que su shalom contigo siempre esté aquí. Adonai te bendiga, Adonai te guarde, que su rostro ilumine tu caminar, que Él ponga en tu vida su paz eterna.
Amén.